Pues hoy vamos a ver un poco cómo maquetar textos en columnas, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos en columnas vemos que es complicado, se nos pone, se nos hace más complicado porque parece que controlamos menos dónde termina una columna, dónde empieza la siguiente y demás. Si yo pongo un texto a dos, tres columnas, claro, por defecto Word va a entender que la primera columna va a ocupar hasta abajo de la página y entonces a partir de ahí va colocando el texto en la segunda o el texto en la tercera. Y nosotros sí que vamos a tener posibilidades de manejar hasta dónde queremos que llegue la columna para luego poder tocar el texto y colocarlo a nuestra manera, ¿no? Aquí he puesto un texto cualquiera y lo voy a poner en dos columnas, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a columnas y le doy a 2. Y efectivamente me he puesto el texto en dos columnas. Si vemos, la columna de la izquierda tiene mucha cantidad de texto y la de la derecha muy poquito, porque la primera columna me la he puesto hasta el final, hasta la hoja de abajo. Si yo quisiera, pues calcular aproximadamente dónde puede estar el medio, ¿no? Y digo, y a partir de ahí quiero que lo siguiente esté en la columna de la derecha, ¿no? Pues me pongo a partir de donde quiero que sea la otra columna y si veis a la derecha de columnas tengo el botón de saltos, que me da muchas posibilidades. Salto de página, que sirve para continuar desde la página siguiente, ¿no? Saltos de sección, pero tenemos aquí uno que es salto de columna, ¿no? Que como bien dice, indica que a partir de donde esté el punto de inserción de texto, el texto que esté a continuación de eso me lo pasa a la columna de la derecha. Es decir, si le doy aquí, efectivamente vemos que tengo aquí abajo salto de columna y de ahí para abajo me lo ha puesto en la columna siguiente. Es ir probando, porque si no me gusta cómo ha quedado, digo, bueno, pues voy a cambiarlo y lo voy a poner desde aquí, por ejemplo, desde derecho. Entonces, salto de columna y así puedo ir viendo, efectivamente, si lo ponemos así, nos ha quedado las dos columnas clavadas. Si quiero escribir a una columna o en diferentes tipos de columnas, una vez que he terminado este con dos, solo me tengo que ir a columnas, pero en vez de darle 1, 2, 3, izquierda o derecha, que son las opciones predeterminadas, me tengo que ir a más columnas. Entonces yo puedo decir que quiero una columna, pero en vez de aplicar a todo el documento pongo de aquí en adelante. Entonces me respeta las dos columnas anteriores maquetadas y si yo escribo, observamos que a partir de ahí me lo escribe solo una columna. ¿Vale? Y si luego quiero volver a hacerlo, por ejemplo, en tres columnas, me voy a columnas, más columnas, le doy a 3 y le digo de aquí en adelante, por ejemplo. Y el texto lo tengo en tres columnas. ¿Veis? Que tengo una columna. Como siempre, me lo va a ajustar hasta abajo. Si quiero a partir de aquí que vaya otra columna, salto de columna y ya escribo la siguiente. Que me he pasado, espera, que es que quiero las columnas de la misma distancia. Salto de columna y ya escribo en la tercera columna. ¿Vale? No tiene más, lo único es que hay que ir pensando en el salto de columna para que me vaya al final, cuando termine el texto de trabajo el texto en columnas, cambiarlo de 2 a 1 y seleccionar de aquí en adelante. Cuando quiera volver a cambiarlo, lo vuelvo a seleccionar y lo pongo de aquí en adelante. Y así podemos ir maquetando nuestro texto en función de las necesidades. Espero que haya sido de utilidad. Venga, muchas gracias y buen día.